¿Te vas a vivir a Reino Unido en cuanto esté permitido? Quédate a ver este vídeo hasta el final porque te voy a hablar de 5 cosas que para nada recomiendo hacer antes de tu llegada. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a mi canal Vivir en Londres. Hoy no quiero dedicar unos segundos para pediros que os suscribáis, aunque lo podéis hacer. Simplemente quiero aprovechar para daros las gracias por todos los comentarios tan bonitos que me dejáis siempre y que me enviáis a través de Instagram. De verdad que estoy muy agradecida y eso no sabéis cómo anima para continuar con todo esto de YouTube, porque a veces puede llegar a ser muy frustrante. Es una plataforma muy complicada y bueno, me animan mucho vuestros mensajes para seguir trabajando e intentar mejorar en cada vídeo. Dicho esto, como sé que muchos de vosotros os vais a vivir a Reino Unido en cuanto el virus lo permita, quería hablaros de 5 cosas que desde mi punto de vista no os recomiendo hacer antes de vuestra llegada. Aunque también hay cosas que directamente no se pueden hacer hasta que no estéis allí, así que voy a aprovechar para mencionarlas. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque yo he estado también en ese punto en el que me quedaban unas semanas para mudarme y pensaba que podía hacer todo tipo de gestiones antes de mi llegada y así ahorrar tiempo y quizá dinero. Pero al final me di cuenta de que lo único que iba a conseguir era el efecto contrario. Por eso os lo quiero contar para que no gastéis vuestras energías en ciertas cosas que no merecen la pena, pero siempre desde mi punto de vista y basado en mi experiencia personal. Hay cosas que sí vais a poder hacer antes de ir y que son muy útiles, pero de eso hablaré en un próximo vídeo. Lo primero que para nada recomiendo hacer antes de vuestra llegada a Reino Unido, para mí es con la que más cuidado hay que tener, es pagar el depósito de una habitación o casa por adelantado sin haberla visto primero en persona. Esto ya lo conté en otro vídeo que hice sobre los alquileres en Londres, un vídeo que va a aparecer por aquí arriba por si lo queréis ver después de este. Sí que es bueno que miréis las diferentes páginas que hay para buscar casa y así poder haceros una idea de los precios, ver los requisitos, lo que incluye y lo que no. Pero no caigáis en pagar nada. A veces aparecen anuncios con fotos muy bonitas y cuando os ponéis en contacto con la persona que lo alquila para que os dé más información, os lo van a poner todo muy bien, os van a dar muchas facilidades. Seguramente os metan prisa diciendo que tienen mucha gente esperando por esa casa y que para reservar tenéis que hacer una transferencia. Normalmente lo que piden es un mes de fianza. Sería muy raro que pagaseis X cantidad y al llegar a la dirección exista esa casa. Y en el caso de que exista, seguro que no tiene nada que ver con las fotos. A mí me pasó con 3 personas que me pedían dinero y a partir de ahí pensé que lo mejor era buscar nada más llegar a Londres, en mi caso, y no agobiarme con ese tema antes de la llegada. No os preocupéis por no tener casa porque al final esto es lo que puede hacer que caigáis en este tipo de estafas y fastidiaros la experiencia antes de llegar. Lo mejor es alojarse unos días en un hostel o donde sea y buscar desde allí. Además que es muy importante que veáis en directo el sitio donde vais a vivir, no por fotos, porque os aseguro que algunos luego llegáis y no tienen nada que ver. Esto ya lo he contado muchas veces. Lo ideal es, por ejemplo, si vais a una ciudad tan grande como Londres, seleccionar 2 o 3 barrios previamente que encajen en vuestro estilo de vida y presupuesto. Luego, cuando llegáis, os alojáis en uno de esos barrios y así es más fácil y rápido buscar. Pero no paguéis nada antes de llegar. Es raro que no sea una estafa. Segunda cosa de la que voy a hablar, esta no se puede hacer y es solicitar el NIN antes de llegar. El NIN es el número de la seguridad social que vais a necesitar para trabajar en Reino Unido, entre otras cosas, y es algo que hay que pedir en cuanto sabéis vuestra dirección. Esto es lo que más me preguntan por privado. ¿Se puede hacer online antes de llegar? No, no se puede. ¿Que buscáis en Google y os dicen que se puede hacer? Estos son empresas intermediarias que no pertenecen al gobierno, aunque parece que lo son y dan lugar a confusión y cobran una cantidad para pedir la cita y no sé si hacen algo más. En la descripción os voy a dejar un vídeo que hice donde cuento esto detalladamente y de verdad que si podéis evitadlas porque es gastar 40 o 60 libras tontamente por algo que podéis hacer vosotros y gratis. Además que no consiguen el
NIN Online simplemente piden la cita por vosotros. Para poder conseguirlo tenéis que estar allí y hacer una entrevista y ya os aviso que de eso no os libra nadie. Entonces, el NIN no se puede solicitar antes de llegar. Como mucho, si tenéis un número de teléfono inglés y algún amigo o familiar os deja dar su dirección en Reino Unido, podéis llamar antes de vuestra llegada para pedir cita, pero yo sinceramente es algo que no recomiendo. Es otra cosa por la que no os debéis preocupar porque es muy sencillo. En cuanto lleguéis al Reino Unido y tengáis casa, simplemente es llamar a un teléfono para que os den una cita y después acudir a ella para que os hagan una breve entrevista para solicitarlo. Ahora con lo del virus está todo cerrado, pero supongo que en cuanto empiecen otra vez a dar cita se hará como siempre. De todas formas, cualquier novedad que haya en ese sentido, si cambian la forma para pedir este número, os la contaré por aquí. Tercera cosa que no se puede hacer antes de llegar y es abrir una cuenta bancaria en un banco inglés. Me refiero al banco tradicional con sucursal, el de toda la vida, como puede ser Barclays. Hay bancos online donde sí vais a poder abrir una cuenta antes de vuestra llegada, ya hablaré de eso, pero yo os recomiendo que lo hagáis desde Reino Unido porque al abrir una cuenta en un banco online, si dais vuestra dirección en Reino Unido, os llegará allí una carta con la documentación de dicha cuenta y la tarjeta de débito. Esta carta ya os serviría como proof of address para hacer gestiones como el NIN o para inscribiros en vuestro centro de salud más cercano. Parece una tontería, pero conseguir una prueba de dirección al principio es muy complicado, así que yo os recomiendo que abráis cuenta desde allí y no antes de llegar porque tampoco os va a servir de mucho. En el número 4 he puesto solicitar el pre-settle status. Para los que no lo sabéis todavía, es un permiso de residencia temporal con una validez de 5 años que vais a tener que pedir todos aquellos que tengáis pasaporte europeo y que empecéis a vivir en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020. Hice un vídeo hace tiempo donde contaba que yo lo había solicitado desde España y que me lo habían concedido, pero esto pude hacerlo porque el mes anterior estuve en Londres de viaje y el billete de avión me sirvió como prueba para poder solicitarlo. Si nunca habéis estado en Reino Unido o habéis estado hace mucho tiempo, no lo vais a poder solicitar porque la prueba que piden, por ejemplo, el billete mencionado, no puede tener una fecha superior a 6 meses. Por eso, la única opción es pedirlo cuando lleguéis allí. Importante porque sé que hay mucho lío con esto. Los que queréis ir a vivir a Reino Unido a partir de 2021, recordaros que entra en marcha un nuevo plan de inmigración que es bastante estricto. Así que, como siempre digo, si tenéis pasaporte europeo y queréis vivir y trabajar en Reino Unido tal y como se ha hecho hasta ahora, con libertad de movimiento, recordad que es una ahora o nunca porque el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2020. El año que viene, cuando cambien las reglas y esté todo más definido, hablaremos de esto. En el número 5 he puesto buscar trabajo antes de llegar. Si vuestra idea es trabajar en hostelería, en una tienda o cuidando niños, lo mejor es buscar cuando estéis allí. Yo intenté buscar trabajo antes de ir, pero al final lo dejé porque en muchos sitios me querían entrevistar de un día para otro y era imposible porque todavía no estaba allí y al final lo único que conseguí es quedar mal por no poder acudir a las entrevistas. Por eso yo creo que es mejor buscar desde Reino Unido. Si no sabéis por dónde empezar, os dejo en la descripción una lista de vídeos que hice sobre la búsqueda de empleo. No os preocupéis porque actualizaré todo más adelante, porque ahora con lo del coronavirus supongo que habrán cambiado muchas cosas también. Y en el número 6, esto es un extra, quería hablaros de una cosa que no debéis hacer antes de llegar, y es pensar que no vais a ser capaces de hacer todos estos trámites y sobre todo que no vais a encontrar trabajo por falta de experiencia o por la edad. Quitaros todo lo negativo de la cabeza y confiad en vosotros mismos porque de verdad que todo va a salir bien. Cuando estéis allí vais a ver que todo es mucho más fácil de lo que parece y que una actitud positiva ayuda mucho. No os dejéis llevar por querer hacerlo todo rápido porque lo que vais a conseguir
con eso es gastar dinero, que os estafen y no vais a disfrutar del momento de prepararlo todo. Una vez estéis en Reino Unido, vais a comprobar que todas esas cosas que tanta incertidumbre nos crean, todas esas gestiones se hacen en nada de tiempo. Y lo mejor de todo es que lo podéis hacer vosotros mismos. Lo que más tiempo lleva es buscar casa, pero eso en una semana o menos se suele tener solucionado. Así que mucho ánimo y espero que disfrutéis de esta gran aventura tanto como yo o más. Y bueno, hasta aquí la información de hoy. Si alguien que ya ha pasado por esta experiencia quiere compartir algo en especial para ayudar a los que van en breve, dejadlo en comentarios porque seguro que es de gran ayuda. Me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.